Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Aníbal Malger y el día de hoy voy a desarrollar un súper tema para todos los que van a dar su quinta práctica calificada en el CEPRE-UNI, y para los que postulan a la UNI. Este es un tema que tampoco lo van a encontrar en casi ninguna institución, así que mucha atención. El nombre es características electrostáticas de los conductores. Y lo primero que vamos a revisar es qué es un conductor. Como el nombre lo indica, conductor viene de conducir, que logra pasar, y se llama conductor a toda aquella sustancia que permite el paso de partículas cargadas. Cuando digo partículas cargadas me refiero a electrones, podrían ser protones también, aunque es un proceso muy difícil, pero también puede ser, o iones, tanto cargados positiva como negativamente. El paso de estas partículas cargadas, cuando se permite a través de la sustancia, se le llama conductor. Lo contrario, cuando no se deja pasar a las partículas cargadas, se le llama mal conductor, aislante o también dieléctrico. El mejor ejemplo de un conductor, o sea, una sustancia que permite el paso de las cargas, lo tenemos en los metales. Un ejemplo de los metales son justamente los alambres que tú tienes de repente en tu cargador. A través del metal avanzan lentamente los electrones pueden pasar a través de la sustancia, y ese es un ejemplo de una sustancia conductora. Los metales como el cobre, la plata, etcétera, se consideran conductores. Hay también algunas sustancias que normalmente no lo son, como el aire y el agua, pero que cuando se impregnan, se contaminan con partículas cargadas, estas partículas cargadas pueden atravesar la sustancia y hacer conductor a este líquido gas. El agua, por ejemplo, cuando no tiene ninguna partícula cargada adicional, solamente los átomos de oxígeno, hidrógeno, no conduce. El agua químicamente pura es un aislante. Por eso es que se usa, por ejemplo, el agua destilada químicamente pura en las baterías de carro como aislante. Pero cuando se le echa, por ejemplo, sal y se dividen los iones de cloro y sodio, estos iones sí pueden desplazarse en el agua y entonces el agua se vuelve conductora. Lo mismo pasa en el aire es un aislante, pero se puede hacer conducir cuando hay voltajes muy altos y está impregnado de partículas cargadas. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando en un conductor hay un exceso de carga. Y esa carga, ¿cómo se comporta en el conductor? Se ha comprobado experimentalmente que todo exceso de carga en un conductor siempre busca lo que se llama el equilibrio electrostático. El equilibrio electrostático es el estado que alcanza un conductor cuando hay un exceso de carga. Y cuando digo exceso de carga me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Si yo agarro un cuerpo y este cuerpo tiene, voy a poner un ejemplo, 50 átomos, y en esos átomos vamos a ponerle que haya 100 protones y 100 electrones, entonces ese cuerpo está neutro. Hablar de un exceso de carga, hablar de una carga neta, quiere decir que hay más protones o más electrones. Cuando en un cuerpo conductor hay un exceso de carga, esa carga busca equilibrarse y llegar a un estado donde ya no se desplace, donde ocupe posiciones estables. Y a ese estado, cuando la carga ya no se desplaza, la carga neta, la carga adicional, se le llama equilibrio electrostático. Estas características son importantes para entender más adelante el tema justamente de condensadores, que es un tema que no he desarrollado en el canal porque justamente me faltaba esta teoría. Vamos a ver las características electrostáticas de un conductor en este estado que vamos a denominar equilibrio electrostático. Estas características se demuestran en física 3 con teoría que vas a revisar más adelante, la ley de Gauss, por ejemplo, pero acá solamente vamos a dar una explicación, una descripción de estas propiedades que las necesitamos para entender algunas preguntas teóricas, algunos comportamientos tanto de los conductores en equilibrio electrostático como también más adelante en condensadores y en corriente. Entonces, vamos a conocer algunas características. La primera y la más importante es esta. ¿Qué pasa cuando tú tienes un cuerpo conductor, una sustancia donde las cargas pueden moverse en libertad y hay una carga neta? ¿A dónde se va esa carga neta? Entonces vamos a imaginarnos así. Vamos a suponer que dejamos aquí 3 electrones.
Estos electrones empiezan a rechazarse entre sí porque tienen la misma carga y como tienen, vamos a decirlo, el camino libre, pueden desplazarse con facilidad, entonces estas cargas comienzan a alejarse y van a terminar en el borde de este cuerpo. Los electrones o esta carga negativa, voy a suponer así, que llega al borde, ya no va a poder alejarse más y entonces hasta ahí va a llegar. Cualquier exceso de carga se ha notado que siempre llega hasta la superficie del conductor. Así que si tú tuvieses varias cargas aquí libres, tuvieses un exceso de carga, vamos a notar que la carga llega hasta la superficie. ¿Por qué ya no puede seguir? Porque el aire es un aislante. Excepto que ese aire esté con una diferencia potencial muy alta y obligue esa diferencia potencial a que la carga salga disparada. Por eso es que cuando un cuerpo esté electrizado pueden haber chispas y puede salir una descarga, pero en este caso no estamos considerando eso. Lo que va a pasar es que esta carga ya no puede salir hacia el aire porque es un aislante, entonces se queda en el extremo, en el borde. Por lo tanto, propiedad, toda carga neta, todo exceso de carga aquí, en un conductor siempre se va a ubicar en la superficie. Vamos a suponer entonces que esta esfera está cargada negativamente y esa carga va a estar siempre en la superficie del cuerpo conductor. ¿Qué pasa en el interior? Esto es muy importante. Aquí en el interior no va a haber campo eléctrico. El campo eléctrico en el interior, le voy a poner la letra I de interior. En el interior no va a haber campo eléctrico. El campo eléctrico en el interior se va a volver cero. ¿Por qué se vuelve cero? Porque si hubiese, vamos a imaginarnos un campo eléctrico, por ejemplo, hacia arriba, entonces cuando una carga está en medio de un campo eléctrico, acuérdate que como es carga negativa, va a sentir una fuerza que actúa en sentido contrario al campo. Entonces, este electrón estaría moviéndose hacia la parte de abajo si hubiese un campo. Cuando la carga está en un conductor en equilibrio electrostático y ya no se desplaza, es porque no hay ningún campo eléctrico que afecta a ninguna de sus cargas. Por esa razón, en todo el interior, el campo eléctrico se dice, nulo. Podemos poner entonces aquí adentro, el campo eléctrico es nulo. ¿Cómo es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico que representamos con la letra B en todo el interior va a tener un mismo valor, va a ser un valor constante. Voy a poner aquí, este potencial eléctrico es constante, este potencial no es cero y te voy a explicar algo que no está en ningún libro. ¿Por qué no es cero? Hay que revisar, y eso está en el vídeo de este canal, el potencial es el trabajo realizado para vencer el campo eléctrico, vencer un agente externo y llegar hasta una cierta región del campo eléctrico. Si tú tienes un campo eléctrico, un agente externo hace un trabajo para llevar la carga hasta cierto punto y toda la energía invertida por ese agente externo se acumula en forma de energía eléctrica. La energía entre la carga te da el potencial. Este conductor no tiene campo en el interior, pero sí hay en el exterior un campo eléctrico que veremos en la tercera característica. Escucha, esto no está en ningún libro, mira, esto se explica así. Si sabes a alguien que estudia Física 3, pásale este vídeo porque muchos tampoco pasan este tema y no lo ven. Mira, aquí en el exterior hay un campo eléctrico y un agente externo para traer la carga hasta la superficie sí tiene que vencer ese campo eléctrico y por lo tanto hace un trabajo. Ese trabajo entre el valor de la carga que se traslada, eso me daría un potencial. Entonces, si hay un potencial hasta llegar a la superficie, quiere decir que en esta superficie sí hay un potencial. Y obviamente no puede ser cero, porque hay un trabajo para vencer el campo externo y poder llegar hasta ahí. Una vez que entra, aquí en el interior ya no hay ningún campo eléctrico que vencer. Entonces no hay ningún incremento de energía, no hay ningún desgaste de energía. Por lo tanto, ese potencial se mantiene constante, pero es diferente de cero. Por eso es que sí hay potencial, porque hay que vencer el campo para poder llegar la carga hasta la superficie. Pero en el interior ya no hay ningún incremento en ese potencial porque no hay ningún campo eléctrico que vencer. Por eso el campo eléctrico es cero y el potencial es constante.
Si el potencial es constante, recuerda que la diferencia de potencial entre cualquier pareja de puntos que tomes en el interior, la diferencia de potencial es cero. Así que si tú estás en un examen y recibes una pregunta teórica, recuerda que no es lo mismo potencial que diferencia de potencial. Si te preguntan en el interior el potencial es cero, es falso. El potencial tiene que ser diferente de cero. Siempre hay un valor. Y si te preguntan la diferencia de potencial entre dos puntos del interior, ahí sí es cero, porque como es el mismo valor, al restar potenciales iguales, la diferencia sí sale cero. Entonces el potencial es constante diferente de cero y la diferencia de potencial entre cualquier pareja de puntos en el interior, eso sí es cero. Propiedad muy importante. La segunda propiedad que debes conocer cuando un conductor está en equilibrio electrostático es la que descubrió hace muchos años Benjamin Franklin, que le llamó el poder de las puntas. Esa famosa experiencia de la cometa justamente tiene que ver porque la cometa es como una punta que se está extendiendo y donde el campo eléctrico es mayor, y por eso es que la descarga cae justo al cometa, justo al pararrayos y no a las zonas convexas. Cuando un cuerpo está en equilibrio electrostático, se ha descubierto que la carga neta, el exceso de carga, se concentra más en las zonas puntiagudas y se dispersa, está más alejada las cargas en las zonas convexas. Si tuviéramos un cuerpo de esta manera, tendríamos entonces de repente las cargas así, un poquito alejadas en las zonas convexas, fíjate, más o menos así, pero lo tendríamos más apretaditas, más juntitas, así, fíjate, en las zonas puntiagudas. Entonces, mayor concentración de carga en la zona puntiaguda, menor concentración de carga en la zona convexa. Esto es una punta, vamos a ponerla así, esto es punta, y esta es una zona convexa, una zona convexa. En la zona convexa hay un alejamiento de carga, menor concentración, y en la punta, zona puntiaguda, hay mayor concentración. Aquí se va a crear, o sea, definir una nueva cantidad física que se llama la densidad superficial de carga y se representa con esta letra sigma minúscula. Densidad superficial de carga, y se define así, como la carga dividida entre el área. Este sigma entonces se define como la carga entre el área. Vamos a encerrar esto en una nubecita por acá. Y este sigma se va a llamar la densidad superficial de carga. Si a esta zona le ponemos densidad superficial de carga 1 y aquí en la punta le ponemos la densidad superficial de carga 2, vamos a notar que la densidad superficial de carga en la zona puntiaguda va a ser mayor que la densidad de carga en la zona convexa. ¿Y cómo se demuestra eso? Vamos a ver. Bien, vamos a hacer una demostración bastante sencilla. Esto lo vas a demostrar de manera correcta, de manera formal, en física 3 o probablemente en teoría de campos electromagnéticos más adelante, pero voy a hacer una demostración bastante sencilla que se usa en algunos libros como el CERWE, que me parece nos da una idea suficiente para poder entender por qué la concentración de carga es mayor en la zona puntiaguda que en la zona convexa. Vamos a imaginarnos dos esferitas así, una de radio pequeñita y una de radio más grande, y vamos a suponer que la unimos por medio de un alambre. Vamos a unir de esta forma, mira, por medio de un alambre. Y lo que vamos a hacer es crear un conductor. Lo que vamos a hacer aquí es crear un conductor. Todo esto vendría a ser un conductor y todo este conductor cumpliría pues estas propiedades, ¿no? La carga estaría en la superficie, y en el interior el campo sería cero, el potencial sería constante en todo el interior del conductor, la diferencia de potencial sería cero. Y entonces vamos a tomar estas propiedades para poder hacer esta comprobación. Aquí entonces vamos a ver que se ha acumulado una cierta carga. Vamos a suponer pues que la carga está aquí en la superficie, ¿no? Y vamos a demostrar que hay mayor concentración en la carga pequeña, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a comprobar si eso es cierto o no. Vamos a suponer que aquí hay una carga, por ejemplo, así Q1,
y aquí hay una carga Q2. Vamos a ver si esa carga es cierto que se concentra más o no. Lo primero que podemos afirmar es que el potencial en esta esfera y es potencial en esta otra esfera son iguales. Son iguales porque por propiedad, si es un solo cuerpo conductor, el potencial tiene que ser el mismo en todo el conductor. En esta zona el potencial lo puedes hallar así, mira, sería la constante eléctrica K por la carga que está ahí acumulada entre la distancia. ¿Qué distancia se toma aquí? Cuando tú tienes una esfera, como también lo veremos más adelante, vamos a hacer recapitulación en esto. Cuando tú tienes una esfera, toda la carga se considera en el centro. Es algo parecido así como cuando se hace centro de masa, que también hicimos en el vídeo anterior. Así como toda la masa se demuestra que está en el centro, así también cuando tú tienes la carga en la superficie puedes demostrar, y eso lo vas a hacer también más adelante en física 3, usando tus integrales, que la carga estaría en el centro. Entonces yo puedo considerar que toda esta carga está en el centro y todos estos puntos de la superficie están a una distancia r. Entonces yo podría poner aquí r, kq entre r. De forma semejante, yo puedo decir que el potencial aquí en el borde de la esfera 2 sería la constante K, la carga Q2 entre la distancia que para él sería R. Y ahora voy a hacer un pequeño artificio. El área de una esfera, me acuerdo que es 4pi por radio al cuadrado. ¿Qué te parece si hallamos el área de esta esfera, 4pi por r cuadrado, y luego aparecer así, mira? Voy a hacer una magia, mira. Voy a multiplicar por 4pi ambos miembros, no se altera hasta ahí la expresión, y lo que voy a hacer es multiplicar por r arriba y por r abajo, por r arriba y por r abajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Al poner 4pi r cuadrado, ese es el área de toda la esfera, y carga entre área es justo esto que se llama la densidad superficial de carga. Entonces el K con el K se cancela, esos K no me sirven, ya no me interesa, y entonces podemos decir así: todo esto sería la densidad superficial de carga multiplicado por R, y esto sería la densidad superficial de la esferita 2 multiplicado por R. De aquí podemos nosotros llegar a deducir que la densidad de carga 1 entre la densidad de carga 2, o sea, la densidad de carga en la esfera 1 respecto a la que hay en la 2, es como el radio pequeño es al radio grande. Quiere decir que la densidad superficial de carga en la esfera 1 es como el radio pequeño, es más chiquita en valor, y la densidad superficial de carga en la esferita pequeña es mayor como en proporción al radio grande. Eso nos permite entender, mira, de que en esa esferita más pequeña hay mayor concentración de carga y por lo tanto hay un campo eléctrico más intenso. Vamos ahora con la propiedad número 3. Bien, entonces vamos a encerrar esta expresión para que lo recordemos siempre. La concentración de cargas va a ser mayor en la zona puntiaguda, en aquella zona como más chiquita, donde es más pequeña la región, es como una puntita, y siempre en las zonas convexas va a ser un poco menor. El campo eléctrico en la superficie del conductor, vamos a volver a este conductor en general. ¿Cómo se dibuja el campo eléctrico en la superficie? El campo eléctrico, mira, se va a dibujar de esta forma. Esto también lo hemos visto ya en campo eléctrico. Las líneas de fuerza siempre tienen que ser perpendiculares a las superficies equipotenciales. Como toda esta región tiene un solo potencial, diferente de si no tiene un potencial constante, entonces todo esto es una superficie equipotencial. Todo el interior y toda la superficie también. Por lo tanto, las líneas de fuerza, si las vas a dibujar, tienen que estar saliendo en forma perpendicular. En este caso, como es carga negativa, el campo eléctrico está entrando y tendríamos que dibujarlo así, mira. Si quiero dibujar el campo eléctrico sería así. Sería la línea de campo estaría así entrando en la superficie. Por acá también de repente habría otra que está entrando. Y aquí también otra que está así entrando. Así tendría que dibujar las líneas de fuerza como tiene carga negativa, como está cargado negativamente. Entonces tendría que dibujarlo, mira, de esta manera.
el campo eléctrico siempre es perpendicular. El campo eléctrico se va a representar así con líneas de fuerza que son perpendiculares a la superficie equipotencial. Como todo el volumen, toda la superficie equipotencial, las líneas de fuerza tienen que ser así, llegan perpendicularmente. Como es una carga negativa, las líneas de campo entran y entonces así se representará el campo eléctrico. Ahí está. Bueno, también tenemos que notar que si nos preguntan por el campo eléctrico, por ejemplo en esta zona le voy a llamar 1 y voy a preguntar por acá el campo eléctrico en esta zona 2, entonces nos vamos también a dar cuenta de que como hay mayor concentración de carga, el campo eléctrico en esta región es mayor. Si nos preguntan el campo eléctrico 2 en módulo, va a ser mayor, tiene mayor intensidad que la intensidad del campo eléctrico 1, porque como hay mayor concentración de carga, entonces habrá más líneas de fuerza que están entrando por esta región que por la otra. El campo eléctrico aquí también nos han pedido calcular, y esto ha venido en exámenes de admisión de la UNI. En un cuerpo conductor, este campo eléctrico se puede calcular de la siguiente manera. La densidad superficial de carga que hay en esa región, que ya sabemos que es carga sobre área, dividido entre la permitividad eléctrica. Si esto está en el vacío, entre la permitividad eléctrica del vacío. Formulita que también debemos nosotros guardar. Estas propiedades de los conductores, cuando están en equilibrio electrostático, tienen como principal aplicación saber calcular el campo eléctrico y el potencial de una esfera conductora cargada. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una esfera cargada? Vamos a suponer que esa carga sea positiva, y entonces tenemos, puede ser un cascarón o puede ser una esfera, se comporta igual. Ojo con eso, una esfera cargada, sólida, maciza o un cascarón. Resulta que si tú tienes una esfera cargada, por las propiedades que hemos visto, la carga debe estar en la superficie exterior. Todo el interior debe tener campo eléctrico cero, y recién en la superficie es donde comienza el campo eléctrico. Hay que siempre aprender a calcular el campo en la zona interna y en la zona externa, y tiene ligeras diferencias. En el caso de una esfera y en el caso del campo eléctrico, recuerda que en el interior el campo eléctrico automáticamente es nulo. Así que no hay campo eléctrico en el interior. ¿Y cómo hago para calcular el campo eléctrico en un punto externo, en un punto exterior? Si estoy aquí en la superficie, el campo eléctrico se calcula así. Toda la carga que realmente está en la superficie se trabaja como si estuviese en el centro. Es algo muy parecido a lo que ocurre con el centro de masa. Así como toda la masa está en el centro, aquí con los mismos mecanismos, eso lo verás en física 3, se demuestra que toda la carga también es como si estuviera en el centro. De este punto donde está concentrada toda la carga a este punto de la superficie, el campo eléctrico lo calcularíamos así. El campo eléctrico sería la constante K por la carga entre el valor de R. Esa sería la forma de calcular el campo eléctrico en ese punto. ¿Y qué pasa si estoy a una distancia de cualquiera? 2R, 3R, etc. Entonces el campo eléctrico se calcula así. KQ entre la distancia. Así es como se calcula. Esto se puede hacer lo mismo si saco una línea radial también. Todos los puntos de la superficie, su campo eléctrico sería KQR, o sea, tienen el mismo valor. Y conforme nos alejamos sería KQ y la distancia siempre respecto al centro. Esto se puede llevar a una gráfica, y esta gráfica también es muy conocida. Entonces, si quiero graficar el campo eléctrico en términos de la distancia saliendo de manera radial de la esfera, sería así. El campo eléctrico dentro de la esfera para distancias menores al radio, el campo eléctrico es cero. Mira, aquí es cero. Y cuando estamos a una distancia R, ahí el campo eléctrico adopta este valor que sería K, Q entre R. Y a partir de aquí, a partir de ese valor, si nosotros nos seguimos alejando,
El valor de D, el valor de la distancia hasta el centro empieza a aumentar, entonces este valor comienza a disminuir y la curva más o menos tiene esta forma. Así es. La gráfica entonces es de esta manera. El campo es cero primero, en toda esta región es cero, y después el campo eléctrico tiene esta forma. Es una curva con la inversa de la distancia elevada al cuadrado. Aquí me faltaba la distancia al cuadrado. Esto es así, KQ, cuadrado. Aquí estamos hablando de campo eléctrico, es distancia al cuadrado. Entonces aquí también es distancia al cuadrado. Es KQ entre distancia al cuadrado. Cuando queremos en la superficie, como la carga se considera en el centro, entonces la distancia sería R minúscula al cuadrado. Y si estamos más lejos, la distancia sería al cuadrado también. Cuando se grafique esa distancia al cuadrado, entonces va a ir disminuyendo paulatinamente la curva para todos los valores que están aquí. Entonces se pone de esta manera, distancia elevada al cuadrado. Ahí está. Puedes poner en todo caso un valor de x elevado al cuadrado. Yo voy a poner d porque d es un valor cualquiera. ¿Cómo se hace cuando es una esfera conductora? Entonces aquí la idea también es bastante semejante. Una forma o un caso es cuando quieres calcular el interior y otra cosa es cuando quiero calcular en el exterior. Para calcular en el interior, escucha bien, recuerda que el potencial aquí es uno solo. Vamos a tener un solo potencial. Y el potencial que hay en todo el interior es el mismo que hay en la superficie. Otra vez la misma idea, toda la carga se considera concentrada en el centro y entonces el potencial en la superficie se calcula así. Constante K, la carga dividido entre la distancia. Esa sería la forma de calcular el potencial en la superficie. Y a su vez sería el mismo potencial que hay en el interior, porque recuerda que por propiedad, como hemos mencionado, todo cuerpo conductor tiene el mismo potencial en su superficie y en el interior. O sea que si te piden cuál es el potencial en el centro de la esfera, es el mismo que hay en un punto de la superficie. No hay forma de calcular en el centro aparte de otra manera. Hay solamente una forma de calcularlo en la superficie. Imaginar que toda la carga está en el centro y del centro a la superficie la distancia es R. Calculas el potencial en la superficie y ese potencial coincide con cualquier punto del interior. Otra vez, si tomamos un punto más alejado, vamos a llamarle D, entonces el potencial sería KQ entre la distancia y esa sería, ¿no?, la forma de calcular el potencial. Si lo quieres graficar, esta gráfica también es bastante interesante. Aquí el potencial tiene un valor constante desde el radio cero, desde la distancia cero. Mira cómo sería, desde el cero. Desde esta posición 0, el potencial va a ser KQ entre la distancia R. Algunos dirán, pues, pero ¿cómo va a tomar R si aquí la distancia es 0? No, se agarra solamente, se calcula en la superficie y ese valor coincide en todo el interior. Ahí está justamente la teoría y este valor se mantiene constante. Una vez que salimos a la superficie, entonces este valor comienza a disminuir. A partir de aquí sería KQ por la distancia que hay hasta el centro. Eso sería la forma de calcular. Mira las gráficas cómo difieren. Aquí vamos a sombrear para que notes la diferencia. Mira la diferencia entre campo eléctrico y potencial. Esto sería entonces así. Estoy sombreando. El área aquí no tiene ningún significado, o por lo menos no vamos a utilizar esta área como cálculo, pero lo sombreo para que notes la diferencia entre los dos. Aquí no hay área, acá no hay nada, la línea está abajo, recién el valor aparece cuando estás en la superficie, de ahí comienza a disminuir en forma inversa con el cuadrado de la distancia. Cuando tienes potencial, el potencial es constante. Si hay potencial en todo el interior, no es cero el valor y comienza a disminuir cuando sale en relación inversa a la distancia. Eso debes saber. ¿Cómo pueden venir una pregunta de examen? Vamos a revisar una pregunta que vino en examen del CEPREUNI. Acá tenemos una pregunta que vino en la práctica calificada. Esta es la quinta práctica calificada del CEPREUNI 2013. Nos dice que nos muestran un cascarón esférico cargado. Por lo tanto, si está en equilibrio electrostático, ojo que esa es la condición.
nosotros ya al toque pensamos que esa carga está en la superficie, en el interior, como hemos visto, el campo eléctrico es cero, el potencial es constante y recién hacia el exterior es que empieza, ¿no?, a reducir tanto el campo eléctrico como el potencial. La primera propuesta o la primera proposición, nos piden verdadero o falso, es el campo eléctrico en la superficie es constante. Esta pregunta hizo caer a varios. El campo eléctrico en la superficie, lo podemos ver aquí, tiene este valor kqr cuadrado, depende de la distancia, toda la carga se considera concentrada en el centro. La distancia es el radio, por lo tanto todos los puntos están a la misma distancia y tendrán el mismo valor de campo. Pero recuerda esto, suponiendo que la carga sea positiva, el campo eléctrico tiene que salir en forma perpendicular en cada punto y el campo eléctrico tendría que estar saliendo de esta manera. Quiero que te fijes en este detalle que es importante que lo entiendas. El campo eléctrico en un conductor, suponiendo que la carga fuese positiva, no me especifican, solo me dicen que está cargado, voy a suponer en todo caso que la carga es positiva, entonces la línea de campo tiene que estar saliendo, como lo hemos mencionado anteriormente, las líneas de campo están saliendo cuando la carga es positiva y por la teoría de hoy, estas líneas de fuerza tienen que ser perpendiculares a la superficie equipotencial que representa la esfera, porque toda esta esfera debe estar al mismo potencial, entonces tiene que ser perpendicular. La pregunta es si este campo eléctrico con este campo eléctrico serán los mismos. Pueden tener el mismo módulo, pero no es el mismo campo eléctrico porque tiene otra orientación. Así que a la pregunta, ¿el campo eléctrico en la superficie es constante? La respuesta es falso, no es constante. Si la pregunta hubiese sido el valor, el módulo, la magnitud del campo eléctrico en la superficie es constante, eso sí sería verdadero y sería kq, así como está acá, radio al cuadrado. Pero si me dicen solo el campo eléctrico, la palabra campo eléctrico se refiere al vector, mucho cuidado con eso, por lo tanto los vectores no son iguales, tienen otra orientación. En la número 2 dice el potencial eléctrico en la superficie es constante, esto es verdadero y anotamos que no solo en la superficie sino también en todo el interior, así ya sea hueco o sea eso sólido, lleno, relleno, igual es en el interior del mismo potencial. Y en el interior del campo eléctrico y el potencial son cero, recuerda que solamente el campo eléctrico tiene un valor cero, es nulo y el potencial tiene que ser diferente de cero porque por lo que te explicaba, si tú traes una carga desde el infinito hasta un punto de la superficie, esa carga tiene que vencer este campo eléctrico para poder llegar a esta posición. Por lo tanto, un agente externo sí hace trabajo. El trabajo entre la carga me va a dar un potencial hasta llegar a la superficie. Ese potencial es el que va a tener y ese potencial no es cero. Ese potencial sería justamente kq entre r, que es el valor en la superficie. Cuando entras, como ya no hay campo, entonces la carga se puede mover y ya no necesitas de ningún agente externo porque no hay nada que vencer. Por lo tanto, el potencial va a ser constante. Entonces, el potencial no es cero. Lo que es cero es la diferencia de potencial, pero el potencial va a ser justamente diferente de cero. Así que por esa razón, la respuesta aquí es falso. La clave sería falso, verdadero, falso. Espero que te sea de ayuda este tema que se ve muy poco y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.